Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la sesión 16 de la materia de análisis y diagnóstico financiero en la licenciatura en Mercadotecnia. Le quiero comentar que el día de esta sesión va a ser la última que compete a esta materia. Con esta sesión finalizamos nuestra materia de análisis y diagnóstico financiero. Y bueno, le recuerdo que tiene que realizar reforzamiento de conocimiento en cada una de las sesiones. Asimismo, no se le olvide realizar su actividad de aprendizaje que se le dejó con antelación, con el objetivo de que vaya trabajando, vaya aprendiendo paulatinamente cada uno de los conceptos y la manera práctica que se esté llevando consigo cada una de las sesiones que hemos visto con anterioridad. Muy bien, la sesión anterior finalizamos nuestra unidad 4, que fue una unidad muy enriquecedora porque de cierta forma nos permitió conocer el método o métodos cuantitativos para el análisis, ¿sí? Fue una sesión o una unidad, mejor dicho, enriquecedora. ¿En qué sentido? En que pudimos aprender métodos para poder llevar a cabo el análisis dentro de la empresa. Métodos como lo fue el método de porcientos integrales, el método de razones financieras y cómo ir evaluando cada una de las etapas de los métodos pertinentes. Usted sabrá elegir cuál es el que sea de su agrado y si elige los dos, bienvenido, porque eso le permitirá en un momento dado tener un campo más amplio dentro de su propio análisis. Y obviamente el reforzamiento y la toma de decisiones le va a ayudar mucho porque tendrá que hacer implementación de estrategias al respecto. Esa implementación de estrategias tiene que verse los cambios que se fueron dando paulatinamente en cada uno de los procesos de la organización. Asimismo, como vimos los métodos verticales, también observamos los métodos horizontales, que también nos ayuda de cierta forma para la toma de decisiones. En este momento veíamos el tema o el método de aumentos y disminuciones, el estado de cambios en la situación financiera, en donde estos dos van muy ligados porque nos permite conocer qué es lo que está sucediendo con la organización respectivamente en algunas partidas, tanto de los estados financieros, y enhorabuena, ¿no? Porque podemos justificar o bien interpretar qué es lo que sucedió por medio de los cambios dentro de la información financiera. Aunado también a un método o a un análisis de tendencias, saber y conocer en un determinado periodo, 5 años mínimo, saber cómo fue la tendencia en cada una de las cuentas que usted quiera analizar. Y qué mejor, de una manera visual, el tema del análisis gráfico, para efectos de ver el comportamiento que se fue dando paulatinamente en cada una de las cuentas en cada uno de los años. Es así como se llegó al final de la unidad 4, porque hoy estaremos dando inicio a la unidad 5 en esta última sesión 16. En esta unidad 5 tiene el siguiente nombre: el análisis como objetivo, el diagnóstico, como objetivo del análisis. Mire, lo que hemos hecho en las sesiones anteriores es ver conceptos, método teóricos, abstractos, que nos permiten ir conociendo el sentir de la empresa. Después lo llegamos a consolidar con el tema de los métodos, pero los métodos no tan solo se queda ahí, en la parte de un indicador o en la parte de una interpretación. Sigue todavía el proceso del análisis, porque la siguiente etapa es el aspecto de diagnosticar. Vamos a ver este ejemplo cuando usted va a un médico, ¿no? A un médico. Lo primero que pregunta el médico, ¿cuál es su dolor? ¿Qué es lo que siente? Usted le hace mención a una parte específica del cuerpo. El doctor tomará decisión al respecto de una manera medicar, o bien, para ser más seguro, a lo mejor lo invita a que se realice un análisis pertinente en un laboratorio con ciertas muestras, ¿sí? Esas ciertas muestras van a ser indicadores, ¿sí? Fue lo que nosotros hicimos. El médico tomó un método para poderlo analizar. Un método que fue enviarlo a un laboratorio y obviamente solicitándole diferentes exámenes pertinentes. Usted ya implementó un método dentro de la empresa, cosa que ya vimos con anterioridad. Ahora bien, ¿cuál viene la parte interesante? Pues siguiendo con el tema del doctor,
usted llega otra vez a al consultorio del doctor, le entrega los análisis que vienen ahí, los resultados. En el caso de la empresa, el resultado va a ser el indicador. Y ahora sí, el doctor va a dar un diagnóstico al respecto. ¿Qué es lo que le está sucediendo en ese momento? ¿Qué es lo que está pasando qué es lo que le está pasando a usted en ese momento? Los va a leer, va a analizar, va a dar su último juicio y le va a poder interpretar a usted la situación de cuál es el diagnóstico al cual le está aquejando. Y aunado al diagnóstico, tiene que venir la medicina que lo pueda curar para esa dolencia que está quejándole, ¿sí? Es como por este ejemplo, es por ello que lo invito a que más o menos lo analice hacia dónde vamos nosotros. Nosotros ya tenemos hasta que fuimos al laboratorio y ya nos entregaron los análisis. Ahora falta que los diagnostiquemos, ¿sí? Y también emitamos un juicio en el sentido de darle una solución. Por ahí decimos que es muy bueno criticar, pero dar soluciones es donde viene lo complicado. Entonces hay que dar soluciones al respecto. Tenemos este problema, ¿cómo lo solucionamos? ¿Sí? No nomás quedarnos con tener el diagnóstico dio este problema. Ah, muy bien, ya me doy media vuelta y me voy, ¿sí? No, tenemos este problema, ¿cómo lo vamos a abordar para poderlo eliminar? ¿Sí? Entonces, nuestra unidad es el diagnóstico como objetivo del análisis y vamos a ver los objetivos particulares de esta unidad. Dice, al finalizar el tema, conocerá y podrá determinar como mercadólogo a través de los métodos cuantitativos la interpretación respectiva de la información financiera emitida por una empresa para efectos de ser evaluada y brindar recomendaciones al respecto, ¿sí? En primera instancia es empezar a que el número dé un sentimiento, ¿sí? A empezarle a abrir ese sentir que permita usted familiarizarse con el número y sus sentimientos, para que con este objetivo se empiecen a dar soluciones al respecto. Ahora bien, los objetivos específicos en esta sesión son los siguientes. Al finalizar la sesión, el alumno, en primera instancia, habrá comprendido la importancia que tiene como mercadólogo el diagnóstico financiero dentro del análisis de la empresa, así como los elementos que lo conforman y recomendaciones al analista. ¿Por qué de cierta forma lo estoy abocando bajo este sentido? Porque me interesa mucho que usted conozca el sentir de la empresa, ¿sí? El sentir por el lado de las finanzas. Muchas veces en el tema de la mercadotecnia pues nos olvidamos del tema del presupuesto. Creemos que la empresa cuenta con ello, pero también es de vital importancia conocer un tanto los números de la empresa y qué hacer en ese sentido para efectos de lograr un momento dado éxitos en los planes que usted tenga como un mercadólogo. Asimismo, otro de los objetivos de la sesión es, por medio de resultados de casos prácticos, en este caso nos estaremos basando en el caso práctico que hicimos en razones financieras, el alumno aprenderá a diagnosticar los resultados financieros de la empresa para ayudar a la correcta toma de decisiones, ¿sí? Obviamente, repito, ya tenemos los indicadores, ya tenemos el análisis, ya nos los entregó el laboratorio. Ahora falta diagnosticar qué le está sucediendo a la empresa y qué medicamento le vamos a tener que brindar para efectos de que se cure lo más pronto posible. El diagnóstico como objetivo del análisis. ¿Qué es el diagnóstico financiero en primera instancia? Nos dice lo siguiente: es la interpretación después de haber realizado un análisis y aplicado herramientas financieras. Claro, nosotros ya implementamos una herramienta financiera, un método. Podemos implementar varios métodos. En este caso me estoy particularmente refiriéndome a un método, razones financieras, ¿sí? Dentro de las razones financieras tiene que venir el análisis, es decir, la parte operativa. Y posteriormente en la definición nos dice, dentro de las finanzas personales que le permita conocer y saber el estatus en el que se encuentran sus finanzas, ¿sí?
ya sea tanto de manera particular o de manera general. Aquí quise mencionar esta parte porque recuerde que de cierta forma o de manera personal iniciamos nuestra carrera como financieros. Si nosotros nos autodiagnosticamos, va a ser muy fácil poder encontrar el diagnóstico en una empresa, ¿sí? ¿Y por qué? Porque nos va a permitir conocer el grado que existe de liquidez, de endeudamiento, de solvencia, de estabilidad o de ciclo financiero, ¿sí? Vamos a poder conocer cuál va a ser el estatus en el cual nos encontramos, de manera particular o bien de manera general, ¿sí? Es por eso que nos dice, es la interpretación después de haber realizado un análisis. Vamos a tener que interpretar, vamos a tener que hablar al respecto, obviamente después de haber aplicado la herramienta. Eso ya lo tenemos más que visto. ¿Cuáles son los elementos del diagnóstico? Dice, a continuación se hace mención a algunos elementos a considerar. Primera instancia, comprender los elementos de análisis que proporcionen la comparación de las razones financieras y las diferentes técnicas de análisis que se pudo haber aplicado dentro de la empresa, ¿sí? Aquí lo que nos está haciendo mención es, primera instancia, comprender los elementos, es decir, qué es lo que está sucediendo dentro de la organización. Recuerde, lo primero es saber la organización, qué es lo que está pasando en la misma, ¿sí? ¿Qué es lo que está aumentando, aquejando respectivamente? Y obviamente, aunado a lo que tenga la organización, poder ir involucrando los elementos del análisis, ¿sí? Los elementos del análisis, principalmente nuestra información base, los estados financieros. Ese va a ser nuestra información base, el elemento del análisis. Porque si no tenemos obviamente esa información, difícilmente vamos a poder dar un juicio. Esa va a ser nuestra punta de lanza, nuestra punta de partida. Dice que proporcione la comparación de razones financieras, es decir, la comparación con años siguientes o anteriores. Si sea su caso, si estamos viendo el futuro o el presente. Si vemos el futuro, hacemos proyección. Si vemos el pasado, estamos viendo obviamente acontecimientos que ya pasaron dentro de la organización. Pero recuerde, entre más podamos comparar la información, va a ser de vital importancia para la empresa, porque va a dar un buen juicio al respecto, una buena sinergia y un beneficio para la misma. Y asimismo, y las diferentes técnicas de análisis que pueda aplicar dentro de una empresa. No nomás se quede con una sola técnica de análisis, puede llevar a cabo varias técnicas respectivamente. No tan solo quedarnos con una y que nos satisfaga, sino si es posible ir profundizando en las técnicas, irlas depurando, irlas en un momento dado moldeando a la empresa es muy importante. Hay algunos métodos que no son tan aplicables a ciertos sectores. Ese es un juicio por parte del analista. Saber qué es el método correcto e idóneo que necesita la empresa en ese momento, ¿sí? ¿Cómo lo voy a ir acoplando conforme a las necesidades? ¿Sí? Es decir, es como un pantalón, ¿sí? Un pantalón lo podemos ver, lo puede ver usted con su vecino. Posiblemente sea la misma altura, se compren el mismo pantalón. El largo les va a quedar perfectamente, pero ¿qué va a pasar con el tema de la cintura? Puede ser que el vecino sea un poco más delgado o un poquito más en sobrepeso. Entonces ahí va a haber una variante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que ese pantalón se ajuste. Lo llevamos con el modista y que le vamos a pedir que de favor nos ajuste a nuestra cintura, ¿sí? Entonces aquí es lo mismo. El modelo está más que comprobado. Lo que hace falta es poderlo ajustar a las condiciones que reina dentro de la empresa. Otro de los elementos del diagnóstico es utilizar las razones más comunes para analizar la liquidez y la actividad del inventario. Bueno, ahí me detengo un poquito. Cuando hablamos de analizar la liquidez, estamos analizando el dinero con el que cuenta la empresa en ese momento. ¿Tiene liquidez para hacer frente a obligaciones? ¿Sí? Y por un lado, y por el otro lado dice, utilice las razones más comunes, ¿sí? No se complique tanto la existencia, o bien puede crear a lo mejor algún análisis que usted a lo mejor se le puede venir a la mente decir, caray, quisiera comparar la utilidad de operación con las ventas.
quizás suena algo un poquito macabro, ¿verdad? Pero puede darse el caso. Vamos a ver qué tanto representa. ¿Sí? Mientras usted tenga una iniciativa, una razón de ser dentro del mismo análisis, enhorabuena. Pero obviamente en este sentido hay que analizar la liquidez con la que cuenta la misma organización. Y la actividad del inventario, ¿por qué? Porque recuerde que no nos podemos sobreinventariar. Recuerde que el tema del capital de trabajo es un tema cíclico. ¿Sí? Es un tema cíclico. Tenemos la situación del inventario, tenemos la cuenta por cobrar, tenemos la cuenta por pagar. Entonces, en ese sentido, tenemos que conocer qué es lo que está pasando en la rotación de nuestros inventarios, qué tanto estamos recuperando el dinero prontamente y qué tanto estamos pagando, si es de manera pronta o de manera diferida, la cuenta por pagar. Asimismo, los activos fijos y los activos totales de una empresa. ¿Sí? Los activos fijos, pues bueno, es una inversión que realizó la organización con el objetivo de estar llevando consigo la producción respectivamente, que en un determinado tiempo va a existir una depreciación al respecto. ¿Sí? La depreciación va a determinar la razón en la cual se va a empezar a contemplar una compra de activo fijo con el objetivo de que se vaya actualizando y modernizando el equipo de la empresa y no quedarnos en la obsolescencia y que el competidor nos esté ganando el mercado. Y por el lado de los activos totales de una empresa, pues bueno, van a ser los derechos que conlleva tener el activo de la misma. Otro de los elementos del diagnóstico financiero es analizar la relación entre endeudamiento y apalancamiento financiero que presenten los estados financieros. Es decir, cuando hablamos de la relación de endeudamiento y apalancamiento, nos estamos refiriendo al tema de no nos podemos endeudar más allá de lo que somos capaces de cubrir. ¿Sí? Es decir, no gaste más de lo que ingresa a su negocio, porque en ese momento no estará haciendo o no estará cubriendo las obligaciones que ya contrajo en un inicio. Repito, no gaste más de lo que ingrese. Recuerde esto también, no es malo endeudarse, no es malo pedir dinero o un financiamiento. Lo malo está en no pagarlo. ¿Sí? Entonces, si usted va a solicitar un préstamo es porque tiene contemplada la situación de poderlo pagar de manera oportuna y paulatinamente, con el objetivo de que sea acreedor a más líneas de crédito conforme a su historial crediticio. Pero no gaste más de lo que ingresa dentro de su negocio, si no, esto va a llevar consigo una desaparición del mismo. ¿Sí? El apalancamiento, pues obviamente va ligado con el tema del endeudamiento. ¿Sí? El apalancamiento estamos determinando la parte de una estructura de capital. ¿Sí? Aquí voy a detener un poquito porque quisiera que usted observara esto en el pizarrón. Dentro de la estructura financiera de una empresa, ¿sí? Tenemos dos vertientes. La primera es el tema de financiamiento y la segunda el tema del capital, ¿sí? Esa es la estructura financiera de una empresa. ¿Por qué? Porque el objetivo es saber dentro de la empresa, vamos a poner que esto sea la empresa, ¿sí? ¿Qué porcentaje, ¿sí? ¿Qué porcentaje representa capital para la empresa y qué porcentaje representa financiamiento? ¿Sí? Dentro de este 100%, que es la empresa, ¿sí? Dentro de este 100% es de vital importancia conocer qué porcentaje representa el financiamiento y qué porcentaje representa el capital. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas son la toma de decisiones. Recuerde, el financiamiento, estamos hablando en el aspecto de pago de intereses, y por el otro lado es el tema de los dividendos. Pero al fin y al cabo, los dos representan costo. ¿Sí?
representan costo para la empresa. No es un dinero gratis, es un dinero del cual se allegó la empresa, ¿sí?, para hacer frente a los compromisos que avecinaron en ese momento. Entonces, dentro de la estructura financiera viene el aspecto de financiamiento y capital. Y obviamente el aspecto de financiamiento viene el tema del apalancamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque en base al apalancamiento, cabe la redundancia, viene un poquito de la palabra de palanca, de podernos a tomar como palanca para poder lograr el objetivo, ¿sí? Poder alcanzar el objetivo gracias a las decisiones que tomó la alta dirección para efectos de allegación de recursos pertinentes, ¿sí? Es por ello que nos dice analizar la relación entre endeudamiento y apalancamiento financiero que presenten los estados financieros respectivos, así como las razones que se puedan usar para evaluar la posición deudora de una empresa y su capacidad para cumplir con los pagos asociados de la deuda. Es decir, contemplar de manera exacta, ¿sí?, perdón por la exageración, pero si no contemplamos los intereses durante un determinado tiempo, difícilmente vamos a poder cubrir las deudas pertinentes, ¿sí? Es por ello que es de vital importancia conocer, cuando pactamos algún financiamiento, conocer el estatus en el que se encuentra, cómo van a ser los pagos, fechas de pago. Principalmente vamos a pagar los intereses en primera instancia y después el capital. Ir conociendo esa parte de manera paulatina. Que en un momento dado el asesor que le esté apoyando para efectos de la contratación del mismo, del financiamiento, pues bueno, le dé las herramientas para poder cumplir al respecto, porque es por lo que nos dice, así como las razones que se pueden usar para evaluar la posición deudora, ¿sí? ¿Hasta dónde puedo endeudarme de una empresa y su capacidad para cumplir con los pagos asociados? ¿Sí? ¿Hasta dónde puedo endeudarme y que tenga la certeza de cubrir y cumplir los pagos pertinentes? Otro de los elementos del diagnóstico es evaluar la rentabilidad de una compañía con respecto a sus ventas, inversión en activos, inversión de capital de los propietarios y el valor de las acciones. Claro, es una de las partes que estuvimos viendo por el lado de las razones, el tema de rentabilidad, ¿sí? ¿Qué tan rentable es la empresa? ¿Qué tanto me está dejando como negocio? ¿Qué tanto se está maximizando? ¿Qué tanto me está generando riqueza? ¿Qué tanto me está creando valor para mí como accionista y como para la empresa misma? ¿Sí? Es por lo que nos dice, dice la rentabilidad de una compañía con respecto a sus ventas. Claro, vamos a ver qué tanto las ventas están participando para la generación de la rentabilidad. La inversión en activos, principalmente activos fijos. ¿Qué tanto los activos fijos me están ayudando a generar rentabilidad? La inversión de capital, ¿sí? La inversión capital que se va a ver reflejada entre los activos, obviamente capital de los propietarios y el valor de las acciones. ¿Qué tanto se está comportando las acciones con respecto a la toma de decisiones que está dándose paulatinamente dentro de la empresa? ¿Sí? Otro de los elementos del diagnóstico es determinar la posición que posee la empresa dentro del mercado competitivo donde se desempeña, ¿sí? ¿Qué tanto poder de mercado tiene la empresa? ¿Qué tanto está abarcando la misma? ¿Qué tanto en un momento dado podemos seguir abarcando más? O bien nos mantenemos, o bien se puede ceder, sea su caso. Habrá mercados que a lo mejor no nos convengan, nos están saliendo muy caros, mejor nos retiramos y hacemos un replanteamiento al mismo y más adelante los podemos abordar. O quizás porque no tenemos la capacidad para poder satisfacer las necesidades que nos brinda el mercado, ¿sí? Entonces, por ello que nos dice determinar la posición que posee la empresa dentro del mercado, ¿sí? Determinar cuál es su posición. Eso es de vital importancia. No más tan solo decir, necesitamos crecer las ventas. Sí, las vamos a crecer ¿en base a qué? En base a porque un indicador nos los dijo. Entonces ahí vienen los problemas de que, no sé, tenemos que crecer. Sí, pero no tenemos infraestructura, no tenemos el mercado, no tenemos la gente calificada para hacerlo. Entonces, el estar cumpliendo o tomando decisiones de expansión
lleva consigo también un análisis respectivo. Siguiente elemento dentro del diagnóstico es proporcionar a los empleados la información suficiente y mantenerlos al tanto de la situación bajo la cual trabaja la empresa. En un momento dado existen las inquietudes que está sucediendo dentro de la organización. ¿Qué mejor dentro del diagnóstico irlos involucrando? Porque el diagnóstico va a representar ajustes o cambios dentro de la empresa. De una razón como venía comportándose, pueden darse cambios al respecto. Y para efectos de que no existan resistencia dentro de este cambio, políticas, en un momento dado estamos tomando una política de austeridad, ¿sí?, donde vamos a tener más que contemplado los costos y gastos de la organización, pues qué mejor compartirlos con los empleados para que ellos también nos apoyen en el sentido de reducción de los mismos costos y gastos. Esto la beneficiará mucho a la organización y también a los colaboradores pertinentes. Otro de los elementos es describir algunas de las medidas que deben conseguir para toma de decisiones y alternativas de solución para los distintos problemas que afecten la empresa. Aquí, cuando hablamos de medidas es porque estamos hablando un paso antes de la ejecución, ¿sí? Es decir, entra en acción la famosa palabra. ¿Qué es lo que vamos a hacer para generar o para crear más rentabilidad? ¿Qué es lo que vamos a hacer para crear más productividad? ¿Qué es lo que vamos a hacer para que exista estabilidad dentro de la empresa? ¿Sí? Cuando hablamos en el tema de las medidas es porque sale a relucir la pregunta de qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces ya cuando en un momento dado ya tenemos en sí el concepto, las medidas van a ser obviamente los ingredientes a ejecutar dentro de la organización, ¿sí? Esas medidas van a permitir ejecutar las decisiones que se vayan dando dentro de la misma organización. La presentación del diagnóstico dice lo siguiente: el diagnóstico financiero se debe entregar en manera de informe ejecutivo, ¿sí? El informe ejecutivo porque pues bueno, va a ser una vista, ¿no? Una apreciación por parte del trabajo que se ha realizado, en donde se estará abordando de una manera esencial los puntos relevantes después de haber hecho el análisis correspondiente, ¿sí? Cuando usted esté realizando obviamente el diagnóstico, no implica que entregue un legajo como de 2,000 hojas, 5,000 hojas, no. Lo que implica es que dentro del mismo diagnóstico aparezcan consigo los elementos claves para que el usuario de la información financiera, ¿quiénes son los usuarios? Pues bueno, la gente interna de la empresa, la gente externa, llámese el gobierno, el fisco, ya usted lo pudo ver, autoridades autorregulatorias o regulatorias, usted lo recordará que lo vimos en alguna sesión. Para que en un momento dado estos usuarios de la información financiera puedan en un momento dado leer y entender de manera consciente qué es lo que está sucediendo dentro de la organización. Y se abordando de una manera esencial los puntos relevantes después de haber hecho el análisis correspondiente. Asimismo, después de haber presentado datos en los estados financieros, los administradores, clientes, empleados y proveedores de financiamiento se pueden dar cuenta del desempeño de la compañía que muestra en el mercado, ¿sí? Aquí lo que acabo de mencionar, el tema de los usuarios de la información financiera, que vienen siendo los administradores, los clientes, empleados y proveedores, ¿sí? En un momento dado ellos pueden sustraer o solicitar la información financiera y bueno, que sea de manera entendible lo que se está mostrando para que ellos tomen sus propias decisiones al respecto. El diagnóstico financiero se considera como una de las principales herramientas financieras de la empresa. Claro, porque va a ser en un momento dado el sentir de la empresa, ¿sí? ¿Qué es lo que está adoleciendo o qué no está adoleciendo la empresa, sea su caso? El diagnóstico financiero va a dar pauta a esta o a corroborar a esta situación de lo que está sucediendo en la organización misma, ¿sí? Va a ser, repito, el sentir, para que posteriormente se tomen las medidas correspondientes y se ejecuten. Las medidas van a ser los ingredientes que se van a tener que llevar a cabo dentro de la misma empresa para efectos de mejora.
la mejora, no tanto para efectos de complicación, porque al fin y al cabo cuando se hace un diagnóstico se están detectando problemas que hay que darle una solución respectiva. Recomendaciones que se deben de hacer dentro del diagnóstico financiero. Dice, el diagnóstico financiero contribuye a la obtención de las metas asignadas a cualquier sistema gerencial, ¿sí? Es decir, repito, es el producto terminado. El producto terminado del diagnóstico van a ser las metas. Las metas, ¿por qué? Porque en un momento dado ya se consideraron las medidas, ya se ejecutaron. Ahora, la forma de poder ejecutar es conseguir esa meta. Esa meta y la cual nos van a estar evaluando a nivel gerencial. ¿Por qué? Porque vamos a ser los ejecutores de la misma, de las mismas medidas. Es por eso que dice, contribuye a la obtención de las metas asignadas a cualquier sistema gerencial de la administración financiera, al dotar al gerente de recomendaciones acerca de los indicadores, ¿sí? Es decir, los indicadores van a empezar, el gerente va a tener la obligación de ver, visualizar los indicadores y saber el qué hacer al respecto, ¿sí? Los indicadores le van a dar la frialdad suficiente para poder implementar las medidas. Y otras herramientas que permiten realizar un seguimiento permanente en la toma de decisiones, ¿sí? Es empezar, no tan solo implementar las medidas, también hay que darle un seguimiento porque no sabemos si están siendo buenas para la empresa o bien, al contrario, a lo mejor puede darse el caso que no puedan ser tan satisfactorias. Entonces, bajo este esquema hay que tener consideraciones al respecto. Es un instrumento de trabajo tanto para directores o gerentes financieros como para la clase de usuarios de la información financiera, ¿sí? Va a ser obviamente una herramienta para cualquier gente que pueda tener el acceso a la misma información, obviamente con permiso de la misma empresa. Muchas veces este tipo de información es confidencial, pero obviamente si existen los canales para poder allegarse de las mismas de una manera ética, pues obviamente esto permitirá realizar un análisis respectivo. Y a continuación se mencionan algunas recomendaciones para efectos en la toma de decisiones, ¿sí? Estas recomendaciones, ¿qué es lo que nos va a ayudar? Van a ser algunos tips para efectos de cuando tengamos las medidas, ¿sí? Las medidas que hay que implementar, ¿sí? Es decir, que hay que ejecutar por parte de los colaboradores que estén inmiscuidos dentro de las mismas. Estas recomendaciones vamos a verlas cada una. Dice, permanencia, en primera instancia, permanencia en el mercado. Es decir, las medidas que usted vaya a tomar que le permita tener en consideración, ¿sí?, la permanencia en el mercado. No va a ser un acto contraproducente de no tener permanencia, sino al contrario, ir saliéndose del mercado, y eso pues, no va a generar buena imagen dentro de la organización. Posteriormente, minimizar riesgos de pérdida o insolvencia, ¿sí? Minimizar obviamente la situación de que no tengamos la solvencia suficiente para poder hacer frente a las deudas. Entonces, es tratar de minimizar ese tipo de riesgo que pueda suceder y, al contrario, acrecentar la solvencia dentro de la empresa para efectos o de cierta forma beneficio de la misma. Posteriormente, aumentar la competitividad. Claro, hay que ser más competitivos. Hay que, en un momento dado, esto que genere competitividad dentro del mismo sector y dentro de la misma empresa, que se vea el liderazgo de la misma, que se vea como una empresa líder y que está dando paulatinamente pasos agigantados en el crecimiento y tomando a cabo decisiones de expansión. Incrementar la participación en el mercado. Ya vimos la parte de la permanencia, ya estamos tranquilos, seguimos en el mercado. Ahora hay que incrementar. Aquí es parte de las decisiones de expansión, ¿sí?, que tenga la empresa. Donde debemos incrementar la participación en el mismo mercado. La administración de los costos. La administración de los costos nos referimos al aspecto de tenerlos controlados, ¿sí? Si nosotros, usted recordará cuando veíamos el tema de las ventas, ¿sí? Podemos tener unas ventas excelentes, que digamos, caray, vendimos una buena cantidad de artículos y eso representó una entrada de dinero representativa dentro de la empresa, ¿sí?
Pero ¿qué va a suceder con los costos y los gastos? Si tenemos o representan, mejor dicho, un porcentaje más del 50, 60, 70% de las ventas, caray, cuando llegamos a la utilidad del pastel que teníamos grande de ventas, nos va a quedar tan solo una rebanada pequeña de utilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo lo demás se fue dentro de los egresos. De los egresos, llámese costos y los gastos, a los cuales incurrió la empresa. Es por ello que es de vital importancia administrar los costos. ¿Qué tanto compramos de materia prima? ¿Sí? Que sea lo que nos permita tener consigo para efectos de la producción de los bienes. No tener tanto dinero que esté ahí estacionado, sino al contrario, estarle dando movimiento, que empezar a tomar en consideración el tema de los costos, que exista una evaluación en el aspecto de los precios en materia prima, en el aspecto de los precios en mano de obra y sucesivamente los costos que incurren dentro de la misma. Entonces, en el momento que usted esté administrando esta partida de costos, obviamente va a representar un beneficio para la misma empresa. La siguiente, maximizar las utilidades, caray. Lo que hace rato comentábamos. No nos vamos a quedar con una rebanada de pastel, ¿sí? Vamos a buscar que esa rebanada de pastel implique una rebanada más grande, ¿sí? Para que no vaya de manera triangular, sino que vaya de una manera tipo trapezoide, para que un momento dado implique que esa utilidad sea considerable con respecto a las ventas. Agregar valor a la empresa. Claro, si generamos valor, obviamente el precio de la empresa se va a ir incrementando. Va tomando consigo el liderazgo, ¿sí? Incrementamos el valor, se va dando paulatinamente su crecimiento y eso va a ser muy benéfico para la misma organización. Otro de las recomendaciones a seguir: mantener un crecimiento uniforme en las utilidades, ¿sí? Es decir, generar en primera instancia utilidades y no la contraparte, que son las pérdidas. No, empezar a generar utilidades respectivamente, ¿sí? Empezar a darle en un momento dado un realce a la organización, tener lo que llamamos la administración de costos y gastos, y eso va a permitir que las utilidades se vayan dando cotidianamente. Y por último, maximizar el valor unitario de las acciones. ¿Por qué? Porque las acciones van a representar el valor de la empresa de una manera particular, pero en manera total representa el valor de la empresa. Y bien, vamos a entrar con la elaboración de casos integrales del diagnóstico financiero. ¿Y qué mejor tomar en consideración el caso práctico que hicimos con anterioridad? Dice lo siguiente: como base para efectos de realizar un diagnóstico global financiero, tomaremos en consideración los resultados que arrojó el ejercicio de razones financieras, que a continuación se muestra. ¿Sí? Podemos en primera instancia ver el primer bloque, que es las razones de solvencia. En las razones de solvencia vemos el año 2006 y el año 2007. En solvencia, ¿qué evaluamos? Bueno, evaluamos la solvencia de circulante, la solvencia inmediata y la solvencia total. ¿Qué podemos observar? Mire, cuando estamos hablando de la parte de circulante, observamos un indicador sumamente alto en comparación a las demás. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo diferente entre la solvencia circulante y la inmediata, usted recordará, es el tema de los inventarios. La empresa cuenta con mucho inventario dentro de su estructura. ¿Por qué? Porque a lo mejor ha de ser una empresa que necesita del mismo para satisfacer las necesidades de los clientes, en primera instancia. Y cuando hablamos de la solvencia total, nos estamos refiriendo al aspecto de derechos y obligaciones en su totalidad. En ese momento la empresa muestra una solvencia en conjunto muy satisfactoria. A pesar que los inventarios están teniendo una parte representativa, no importa, de igual forma la empresa sigue contando con una solvencia muy, muy sólida para efecto de la toma de decisiones. Eso le está dando como un beneficio mutuo, tanto para sus acreedores como para la empresa misma.
Posteriormente vemos las razones de estabilidad, ¿verdad? Las razones de estabilidad, como bien le comenté, es mantenernos en el curso respectivo de la misma empresa. Recuerde que para aspecto de la estabilidad, el primer actor principal es el capital contable, ¿sí? El capital contable va a tener una gran participación al respecto, porque dentro del capital contable vamos a estar evaluando las obligaciones, las deudas, ¿sí? Las deudas en cualquier estatus que usted lo quiera ver. ¿En qué sentido? En el aspecto total, en el aspecto de corto plazo o bien en el aspecto de largo plazo. Las deudas tal como las quiera observar usted. Si usted se da cuenta, el indicador de pasivo total contra capital contable, hablamos de 1.04 en un año y en el siguiente de 0.92, ¿sí? Estamos viendo hay una relación que por cada peso de capital contable existe un peso de 0.4 de deuda, ¿no? Ahí vemos un tanto alarmante por el tema del total, porque estamos mencionando que las obligaciones están por arriba de la parte de que pueda cubrir los accionistas las mismas. Si un momento dado los acreedores exigieran el pago total de sus obligaciones, los accionistas no pueden cubrir, ¿sí? No pueden cubrir. En cambio, cuando lo desglosamos tanto de corto como de largo plazo, pues obviamente el pasivo corto y pasivo a largo plazo, obviamente vemos ahí un golpe más diferido, ¿no? O sea, más amortiguado, porque podemos cubrir ya sea de corto o de largo plazo sin mayor problema. ¿Qué es lo que tiene que hacer la empresa en ese momento? Pues bueno, no endeudarse más, ¿sí? Lo que hace un momento le comenté, no gaste más, o sea, no se endeude más de lo que usted pueda percibir. Primera regla, trate de ser lo más moderado posible. Bajo ese sentido va a tener una estabilidad y no una inestabilidad al respecto, ¿sí? También podemos observar la relación que existe entre el activo fijo y el capital contable contra el capital social, ¿verdad? Hay una lucha ahí de capitales, ¿no? En el capital contable y social, porque una pertenece a la otra. Y el activo fijo, bueno, pues muestra una gran participación. Se está observando que la inversión que están realizando los accionistas, gran parte se está llevando consigo dentro del activo fijo de la misma organización, ¿sí? Posteriormente vienen las razones de productividad. Usted recordará que vemos el tema de productividad tanto de ventas como de utilidades. En primera instancia vamos a ver el tema de las ventas. Usted puede observar que la relación que existe de capital contable y capital de trabajo contra las ventas, pues es muy significativa, ¿verdad? Porque ellas están aportando su granito de arena para la originación de las mismas ventas. Eso obviamente implica un gran compromiso por parte de la empresa en que las ventas se vean un momento dado incrementadas paulatinamente. Y también lo que hace ver es el capital de trabajo. Capital de trabajo lo determinamos por el activo circulante y el pasivo a corto plazo. En este caso, la empresa cuenta con más derechos que obligaciones, es decir, puede cubrir perfectamente sus deudas sin mayor inconveniente, obviamente tomando en consideración el activo, ¿sí? El activo puede cubrir perfectamente los derechos de la empresa contra las obligaciones. Y posteriormente viene una comparación por parte del activo, tanto fijo como total, qué tanto están originando hacia las ventas. En conclusión, podemos ver aquí en la parte de interpretación que la productividad por el lado de las ventas pues, está viéndose muy bien, se están observando buenos indicadores, se puede observar que existe una buena productividad por parte de las ventas y no tendríamos que hacer caso a alguna corrección al respecto. Pero vamos a ver la contraparte, vamos a ver el tema de las utilidades por el tema de la productividad. Aquí estamos comparando la utilidad neta contra el capital contable en primera instancia, después contra el pasivo total más capital contable y por último con las ventas netas. Entonces aquí vemos la gran participación que está teniendo de una y otra cuenta con respecto a la generación de las utilidades y usted se puede dar cuenta que los indicadores son
muy pequeños, ¿sí? Son indicadores que nos mencionan que tan solo nos está quedando como utilidad la rebanada pequeña de pastel. Tenemos un pastel muy grande, pero los costos y gastos se están llevando consigo y la rebanada se está quedando muy pequeña por el lado de las utilidades. Entonces aquí hay que considerar una administración de costos, las recomendaciones que veamos hace un momento, una administración de costos y gastos para que esa rebanada no quede tan corta. Y por último, el ciclo financiero o económico. Aquí vemos la parte de alarmante en el sentido de que se están incrementando los días de inventario y los días de cuenta por cobrar, ¿sí? Al contrario, aquí hay que reducir. Entre más rápido cobremos va a ser más benéfico para la empresa, porque aquí observe usted, primero pagamos y después cobramos. ¿Y qué va a suceder ahí? Que la empresa va a tener que buscar recursos para poder hacer o para poder cubrir la operación diaria misma de la empresa. Entonces usted se puede dar cuenta que en el 2007 pagamos a 10 días y cobramos a 13. Y por el lado del 2006 pagamos a 9 días y cobramos a 12. Tenga cuidado, primero tenemos que cobrar, tener dinero en nuestro bolsillo y comenzar a pagar nuestras deudas. No olvide de pagar las deudas, ¿sí? Las obligaciones, porque si no, y más a los proveedores, si no, ellos mismos no van a suministrar al respecto los insumos. El ciclo financiero se ve prolongado por un día, al contrario hay que irlo reduciendo, es la observación que se le estará haciendo a esta empresa, reducir obviamente los días del ciclo para que tenga una mejor mejora en la toma de decisiones. Muy bien, en esta última sesión, ¿qué fue lo que observamos o creo que lo que aprendimos? Bueno, pues aprendimos lo que es el tema del diagnóstico, ¿sí? Después de haber tenido indicadores, haber implementado el método, haber arrojado indicadores, herramientas, entramos a la parte del diagnóstico. El saber qué es lo que le está sucediendo a la empresa y qué es lo que hay que darle, qué tipo de medicina hay que proporcionarle para efectos de que tenga una mejora en la salud, ¿sí? En base, obviamente, en el estudio comparativo pudimos percatarnos, por medio de las recomendaciones que se dieron de diagnóstico, poderlas implementar dentro del caso práctico. Muy bien, ha sido todo en esta materia de análisis y diagnóstico financiero en la licenciatura en Mercadotecnia. Fue un gran placer haber estado con ustedes, su servidor Raúl Pozos Maya, y que en un momento dado haya permitido tener un acercamiento hacia ustedes, poder transmitir esta parte de finanzas dentro de la mercadotecnia, porque estoy seguro que le va a ser de vital importancia en la toma de decisiones y como un área de apoyo mutuo con el área de finanzas, poder entender los conceptos, poder entender la problemática de la misma y que en un momento dado exista una sinergia entre ambas áreas. Yo le agradezco mucho la atención que me haya prestado durante el transcurso de estas 16 sesiones y espero verlo pronto en otra ocasión. Muchas gracias, que esté bien.